Esta es una prueba editada de lo que escucharás. ¿Has estado en algún espacio que digas, híjole, como que aquí hay algo raro, ¿no? Como que algo no me cuadra. Cuando entro a ese espacio me siento hasta mal o la iluminación, o sea, el foquito me pone triste, me pone eufórico, me pone molesto, me pone, no lo sé, ¿te ha pasado? El caso es que me daba alergia de manera constante, ¿no? Pero realmente nunca lo relacioné hasta hoy, ¿no? O sea, que estoy como haciendo el recuento y digo, tal vez en realidad lo que pasaba era que estaba tan húmedo, porque sí era un espacio muy húmedo, que me generaba esto, ¿no? Y coincidía que era en la época de lluvias o en la primavera y tal. Entonces fui varias veces con el doctor y solo me decía, son las alergias de temporada, pero pues a lo mejor hay que indagar un poco más y ver si no hay más gente con esa situación. De pronto entramos a una casa recién pintada y decimos, ay, huele a pintura, qué rico, o incluso a casa nueva, ¿no? O a coche nuevo. Pero lo que estamos respirando son elementos contaminantes que no deberían estar ahí. Sí, es cierto. Me acordé de una tía que decía, ay, qué bonito huele mi coche nuevo. Híjole, tía, es que está respirando todo el plástico. Arquitentado. Si reseteamos la arquitectura, la sustentabilidad sería la secuencia de la humanidad. Esto es Arquitentado. Hola, yo soy Luis. Yo soy Sandra. Y yo soy David, y esto es Arquitentable, el espacio de Jin Tehuanet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy sobre la salud y cómo se relaciona con el síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo podemos evitarlo a través del diseño arquitectónico consciente y sustentable? Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido interesante como este. ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Bueno, el nombre parece como si el edificio se enfermara y tuviera fiebre o algo así, pero no, en realidad el síndrome del edificio enfermo es una condición del ser humano que está en un edificio que no tiene las condiciones adecuadas para ser habitable. En México y en Latinoamérica no estamos tan habituados a escucharlo, pero en los países desarrollados sí es algo común y es bastante común. De hecho, los que vieron la serie de Doctor House, hubo un capítulo en el que fue a la oficina y mostró que había un aire acondicionado que tenía moho y eso estaba enfermando a su paciente. Bueno, si lo vieron, pues es más o menos lo que sucede en el síndrome del edificio enfermo. Son espacios que en general tienen una mala calidad de aire y de luz, ¿no? Y en general esto hace que la calidad del espacio sea inadecuado para ser habitado. Es muy común en los edificios, estos grandes edificios llenos de cristal, ¿no? Con toda la fachada de cristal, o en edificios viejos a los que no se les ha dado mantenimiento. Entonces, cuando estamos ahí y si estamos por un largo tiempo, por ejemplo, estos edificios de cristal que normalmente son oficinas, durante ese momento nos generan como tal vez alergia, ronquera, ojos irritados, cansancio, letargo, náuseas y vómitos. Y cuando salimos, como mágicamente, ya no tenemos esos problemas. Entonces, digamos que el síndrome médicamente tiene varios elementos, pero principalmente nosotros podemos verlo así. A veces es tanto el tiempo que pasamos ahí que solo hasta que nos vamos de vacaciones o dejamos de estar un periodo mucho más largo que solo tal vez las 8 o 12 horas que nos vamos a nuestras casas, pues podríamos tener estos síntomas, ¿no? Pero es algo que afecta al ser humano y está relacionado con el mal funcionamiento hormonal o de algún órgano, o cuáles son las causas del edificio enfermo.
El edificio enfermo, como dice Sandra, no es la condición de que el edificio esté enfermo, no el objeto está enfermo, sino que el edificio te enferma, ¿no? Hay muchas condicionantes del edificio. Recordemos que nuestro edificio, nuestra arquitectura, nuestra casa o el espacio construido es nuestra envolvente que nos debe proteger de la inclemencia del exterior, nos debe de entregar condiciones de supervivencia y de confort. Pero cuando este edificio, esta casa, no nos entrega, digamos, estas condicionantes, pues sí nos puede llegar a enfermar. Entonces, para hacerlo fácil, si mi casa me está incomodando por algún sentido, puede significar que a lo mejor tengo alguna clase de punto que está afectando mi casa a mi salud. E incluso esto empieza a surgir en los 80, se empieza a hablar en los años 80, cuando empieza un boom de los aires acondicionados, los edificios cada vez más altos, acristalados, y que dicen, pues es que el aire acondicionado ya me soluciona toda la vida. Pero al igual que cuando una tecnología nueva empieza a surgir, pues a lo mejor no se conocen las consecuencias totales de lo que esta nueva tecnología pues puede tener. En este caso, pues los aires acondicionados se volvieron un caldo de cultivo de bacterias, de moho, de muchos agentes patológicos que al darle vuelta al aire, pues estaban esparciendo estas bacterias. Y entonces, pues la gente se enfermaba, ¿no? Y se empezó a identificar las razones por las cuales se enfermaba. Y de aquí empezó a nacer el síndrome del edificio enfermo. Lo vamos a ir desglosando poco a poco. Las principales causas de un edificio enfermo son un mal diseño, que como consecuencia tendrán deficiencias en la ventilación e iluminación natural, que sustituimos por cuestiones mecánicas, ¿no? Aire acondicionado y foquitos. Pero no solo eso, la selección adecuada de los materiales de construcción que tienen los elementos tóxicos. Voy a poner ejemplo ya habíamos hablado aquí de toxicidad de materiales, pero los foquitos con mercurio, los focos ahorradores o nuestro tinaco de asbesto es cancerígeno. Y ahorita lo iremos ampliando más, pero todos estos materiales pueden desprender partículas volátiles orgánicas y como consecuencia contaminantes biológicos, pueden generar contaminantes biológicos como moho y bacterias. Además, la falta de mantenimiento, como ya lo había mencionado, de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y la presencia de polvos pueden contribuir al problema. Pero, ¿qué materiales de construcción pueden aportar en la generación del síndrome del edificio enfermo? Por ejemplo, las pinturas, los barnices, estos a veces tienen plomo. Ya se están prohibiendo ponerle plomo, pero muchas de las pinturas tienen plomo. Están prohibidas en el primer mundo, aquí no tanto. Apenas se está entrando en esta faceta de empezar a prohibirlos. Pero todas estas pinturas y barnices pueden generar compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que digamos que se van degradando con el tiempo y van soltando un polvito. Han puesto una botella o han dejado en su coche por varios días una botella de refresco. ¿Qué le pasa? Como que pruebas otra vez tu agua que dejaste ahí 3 días antes y sabe medio raro, ¿no? Sabe medio a plástico. Bueno, el plástico se está deteriorando por la radiación, por los ultravioleta y toda esta cuestión del espectro electromagnético y la temperatura, y entonces está soltando como un pequeño polvito. Y eso es lo que te sabe. Cuando tú pruebaste tu botella de hace 3 días en el coche, pues te sabe a plástico. Bueno, esos son los compuestos orgánicos volátiles. Y la mayoría de los materiales los sueltan. Algunos serán más problemáticos que otros o tendrán consecuencias mayores. El plástico, por supuesto, es súper cancerígeno. Pero, por ejemplo, el asbesto, pues el asbesto también se va degenerando. Y todo el agua que contenía nuestros antiguos tinacos de asbestos, pues iban contaminando y son altamente cancerígenos. Por ejemplo, también, ¿tienes alfombra en tu casa? Las alfombras también son un caldo de cultivo de polvo, de muchos patógenos que también pueden ser a largo plazo, pues dañinos para tu salud. Ya la gente casi no las utiliza en estos días, pero todavía conozco algunas casas o he visto casas que sí las usan e incluso todavía las venden. Entonces, pues sí,
Hay cosas que nosotros elegimos en cuanto a la construcción, en cuanto al mobiliario, en cuanto al gusto, pero también tenemos que entender las consecuencias a largo plazo si es que no les damos el mantenimiento adecuado. Este, Otro de los factores que pueden contribuir a la generación del síndrome del edificio enfermo, que están relacionados con el edificio, pues son, como lo vengo diciendo, ¿no? El problema de mantenimiento y la limpieza. Equipos de oficina modernos como los ordenadores, las computadoras también pueden ser un foco de infección, en cuanto los ventiladores son muy calientes, entonces pueden hacer otra cama de cultivo para bacterias. Pero también, por ejemplo, las pantallas. Las pantallas, después de un rato, si tú estás clavado en tu chamba 4 horas seguidas, pues te empieza también a perjudicar la visión. Ojo cansado, lloroso y demás cosas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van afectando al ser humano, ¿no? Grandes áreas de archivos, por ejemplo, papel, en las oficinas de gobierno donde tienen sus cajotas llenas de papeles, pues también los papeles son caldo de cultivo de muchas cuestiones patológicas. Y pues la ventilación artificial, ¿no? Principalmente en los edificios grandes. Pero hablando con temas relacionados con los ambientes interiores que genera tu edificio, pues también, por ejemplo, la humedad relativa. Una humedad relativa menor de 40-30%, pues también no es el ideal. O excesiva también puede ser mayor por ciento, 60%, mayor al 60%, pues puede ser dañino. También está dentro del interior de los edificios la poca renovación del aire con aporte al exterior. Generalmente menos de 10 litros por segundo por persona, pues no puede ser adecuado. Ahorita, por ejemplo, en este caso, cuando yo tomaba clases, siempre me voy al pasado. Hay un salón en nuestra bonita facultad donde nos tocaba clase a las 7 de la mañana. Entonces uno luego trabajaba haciendo la tarea y las maquetas y todo esto a las 3 de la mañana, ¿no? Y ya tenías clase a las 7, híjole, pues llegabas y pues medio te andabas durmiendo, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo y los años y seguí tomando clases en ese salón, pues a las 7 de la mañana me dormía y yo lo atribuía a que, pues híjoles, pues es que estoy cansado, ¿no? Estoy desvelado o cualquier cosa, ¿no? Pero de repente había días que yo tomaba clase a las 2 de la tarde, a las 11, en ese mismo salón. Y también casualmente me daba sueño. O sea, la mayoría de mis compañeros también estaban ahí somnolientos, como que no era que la clase estuviera aburrida. A veces sí, pero no necesariamente era así. Y al final, ya en unas clases de posgrado empezamos a desmenuzar esta cuestión y resultó que ese edificio, bueno, esa aula en particular, tenía poca renovación de aire. ¿Y qué pasaba? Pues 40 pelados metidos en un salón sin ventilación, pues acababa el oxígeno. Y entonces, pues si no hay tanto oxígeno, pues como que te vas adormilando, como que te vas medio ahí poniendo somnoliento, ¿no? Y eso es una cuestión que el mismo edificio, esa aula entregaba a sus alumnos. Y uno no lo ve y dice, pues sí, tengo sueño, es que estoy cansado. No, pues no necesariamente. El edificio te puede propiciar estas condiciones. Y entonces un aula con alumnos durmiéndose, pues no creo que sea un buen método pedagógico para la enseñanza, ¿no? Entonces, aquí empezamos a vislumbrar esta cuestión un poco más práctica de la importancia de lo que tiene que brindarte tu espacio. Si tu espacio no te da las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades que tienes que hacer, pues digamos que ya entramos en una etapa difícil. ¿Tú te has encontrado con algo así, Luis? ¿Has estado en algún espacio que digas, híjole, como que aquí hay algo raro, ¿no? Como que algo no me cuadra. Cuando entro a ese espacio me siento hasta mal o la iluminación, o sea, el foquito me pone triste, me pone eufórico, me pone molesto, no lo sé, ¿te ha pasado? Sí, con la luz tenue. La luz tenue me pone muy mal. Me empieza a dar dolor de cabeza y no la paso cómodo.
No Sí, sé si perfecto. eso tenga que ver, ¿no? No, tiene totalmente que ver, porque el edificio no te está brindando las condiciones para que tú te desarrolles. Si tú estás en una biblioteca, pues necesitas una iluminación adecuada para leer. Y si este edificio no te la está brindando, pues está haciendo que tú te forces a leer. O sea, te está costando mucho, te puede dar dolor de cabeza o lo que sea. Entonces, estas condiciones, como ven, tienen que ver mucho con diseño. Ahorita estamos hablando de edificios públicos, edificios grandes, edificios de gobierno, edificios de 50 pisos acristalados con mucho aire acondicionado, pero también en las casas pasa. Y principalmente en las casas de autoconstrucción, lamentablemente. Porque Sandra y yo ya no nos pueden decir que no, pero hemos visitado tantas casas en nuestro haber arquitectónico, principalmente en los últimos 10 años, donde nos dedicamos a una cuestión más social, donde había muchos cuartos que no tenían ventanas, ¿no? Y además tenían humedad. Y entonces tú veías el cuarto y estaba en toda la base del cuarto, estaba todo lleno de moho porque tienen humedad por capilaridad, pero como no tienen ventanas, pues no ventilan y la humedad se concentra. Entonces imagínense andar respirando hongos, que el yeso ya se está degradando y todo el polvito te lo estás respirando, pues todo eso afecta a la salud. Sí, aquí también hay creencias, ¿no? Que tal vez es como una invitación. A veces no es que no tengan ventanas, ¿no? Nos tocó un caso querían hacer una ampliación en una casa y bueno, nosotros lo primero que dijimos fue, tenemos que ventilar aquí, tenemos que ventilar allá. Ya había evidencia de una persona mayor enferma, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a hacerles el proyecto, insistieron en que no querían ventanas, que no era necesario. Y la respuesta, un poco cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que era porque eran alérgicos y que si abrían las ventanas, bueno, algunos habitantes de ahí tenían alergias y otros eran asmáticos. Y al abrir las ventanas, les generaba como más asma o más alergia. Pero en realidad eso tiene cierta lógica si lo vemos en el sentido de, claro, no es solamente abrir la ventana, es mantener limpio el espacio interior. ¿Por qué? Porque si estamos en un espacio, sobre todo en casas muy húmedas con moho o viejas, y entramos y abrimos todo y entra el aire, pues el aire va a levantar todas las esporas que nos hacen daño. Entonces, estas creencias no es que estén mal, o sea, en realidad es real, lo que les pasaba era real, pero el gran problema era de fondo, ¿no? Entonces, los edificios se van enfermando por nuestro uso también y es importante que vayamos cuestionando este tipo de creencias y observando o acercarnos a profesionales que puedan observarlo, ¿no? De pronto las luces, como decía Luis, hay diferentes luces para diferentes usos. Si vamos a estar en un lugar de descanso, pues tal vez una luz blanca, fría, no nos va a ayudar y el edificio entonces nos va a empezar a enfermar. Y son cosas, otra clienta, ¿no? Ya cuando se hizo la remodelación, me decía, es que no me había dado cuenta de qué tanto estrés me generaban algunas cosas que no funcionaban de manera correcta en mi casa hasta que se hizo la remodelación y me doy cuenta de cuánto puedo descansar. Entonces, un poco la invitación aquí es analizar todas esas cosas porque pues pueden estarnos generando algunas cosas que son tan sutiles, porque este es un síndrome muy sutil que es difícil de identificar. Sí, correcto. De hecho, es tan difícil de identificar que muchas veces no se atribuye al síndrome del edificio enfermo, sino que, me dio una gripa, tengo alergia al polvo no sé, o algo así, pero puede tener una consecuencia dirigida a este síndrome. Ahorita haciendo una analogía, hace unos 8 años más o menos, estuvimos trabajando en una comunidad en Guanajuato, Atarjea.
Un pueblo muy bonito, de hecho, se dedican a la minería, extraen mercurio. Pero es un pueblo muy bonito, chiquitito, chiquitito, perdido en las montañas del desierto, ahí en la frontera con San Luis Potosí. Y como se dedican las personas ahí a la minería, pues digamos que su espacio, su oficina, pues eran las minas. Ese era su espacio de trabajo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente ahí no tenía una esperanza de vida mayor a 40, 50 años. Su espacio de trabajo, que es la mina, los estaba deteriorando, bueno, le estaba deteriorando su salud de manera drástica, que solo esperaban vivir 40 o 50 años. Ah, bueno, pues su arquitectura era la mina, su casa era la mina, su oficina era la mina. Y entonces esto sí puede tener consecuencias. Estoy poniendo este ejemplo porque es un poco drástico, pero a veces es más fácil entender estas cuestiones con un ejemplo un poco caótico, ¿no? Y pues sí, pobre gente, pues no había viejos en el pueblo, o sea, pues lamentablemente todos tenían una esperanza de vida muy, muy baja, y entonces era un pueblo muy joven, y todos los que todavía se dedicaban hace un par de años, no lo sé ahora, pero ya ya los jóvenes que se dedicaban a esto, pues como que empezaban a ver que no era mucho, el balance no estaba bien, mucho sacrificio por poca remuneración. Entonces ya estaban empezando a dejar de la mina, ¿no? Ya no se querían dedicar a eso. Y pues bueno, también querían salir a explorar y a buscar suerte en otros lados, ¿no? Pero esa es una de las consecuencias, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a esto para darnos cuenta que tenemos o vivimos con el síndrome del edificio enfermo. Oigan, ¿y cómo poder saber que tengo un problema de vivir en un edificio enfermo? Bueno, lo primero es identificar si tenemos estos síntomas de manera constante. Voy a repetir los síntomas: dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz, garganta, tos seca, mareos, náuseas y fatigas. Y si esto es cuando estamos en un solo lugar o es constante en diferentes lugares, ¿no? Si identificamos que es cuando estamos en un solo lugar, es posible que responda más al edificio enfermo que a pues que a algo externo, ¿no? Aquí obviamente pues hay que ir al médico. Como les decía, muchas veces los médicos, sobre todo, bueno, en México, Latinoamérica, donde este síndrome no se habla tanto de él, pues a lo mejor le es difícil identificarlo. Pero si nosotros ya tenemos esta idea de que nos sucede de manera constante en un lugar, pues tal vez comunicárselo al médico para que él haga un cuestionario un poquito más amplio que ¿no? Muchas veces va a preguntarle sobre la temperatura del lugar, si la ventilación está, si hay cambios que se hayan hecho de manera reciente en el edificio que estén generando como algo nuevo, temas de estrés y bueno, también va a preguntar si hay más personas que presenten síntomas, ¿no? Porque eso le va a dar una idea de que no es algo solo de la persona, sino del lugar mismo. Yo ahorita justamente que estaba explicando esto, me acordé en la última oficina en la que estuvimos antes de fundar Ginte, yo tenía una oficina que no tenía ventilación natural y la iluminación era a través de un domo. Y además estaba junto a un espacio que tenía como, bueno, que la persona de al lado había puesto como cajas ahí como para dividir y bueno, el caso es que me daba alergia de manera constante, ¿no? Pero realmente nunca lo relacioné hasta hoy, ¿no? O sea que estoy como haciendo el recuento y digo, tal vez en realidad lo que pasaba era que estaba tan húmedo, porque sí era un espacio muy húmedo, que me generaba esto, ¿no? Y coincidía que era en la época de lluvias o en la primavera y tal. Entonces fui varias veces con el doctor
y solo me decía, son las alergias de temporada, pero pues a lo mejor hay que indagar un poco más y ver si no hay más gente con esa situación. Sí, generalmente cuando es un espacio común, pues no son síntomas de una persona, ¿no? Generalmente el grupo de personas que conviven en ese espacio, pues generalmente presenta los síntomas, algunos más que otros seguramente, pero tiene que, a lo mejor una cuestión colectiva te puede ir marcando de que, pues sí, sí es cierto, ¿no? Y nada más como para tener esta idea clara de qué debo hacer, ¿no? Si estoy identificando esto, pues lo primero es dar mantenimiento a esta zona o pedir que se haga el mantenimiento, ¿no? Para que podamos de alguna manera disminuir y ver que realmente el problema provenía de ahí. Y incluso se puede evaluar la calidad del aire del edificio. Repito, en México y Latinoamérica no es tan común ni siquiera que exista como tal cual película gringa, el señor de sanidad que va a revisar que todo esté en orden, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más observadores. Si estamos viendo humedad, si estamos viendo moho en el edificio, es muy probable que tengamos un problema de este estilo. Entonces, ¿cómo podemos diseñar edificios para prevenir estos problemas y asegurar la salud y el bienestar de los ocupantes? Y recuerde, si están disfrutando de este episodio imperdible, no olviden darle like y seguirnos. Bueno, pues sí, denle like. Y el edificio enfermo hay que entenderlo de dos formas. Ya un poco ahondamos en la intervención anterior de David, pero el edificio puede venir enfermo desde el diseño o puede enfermarse posteriormente. Cuando es desde el diseño, muchas veces se utiliza aires acondicionados, calefacción, elementos mecánicos para asegurar que el aire tenga buena calidad, ¿no? La luz normalmente es artificial, este tipo de cosas. Y ahí es donde entra el diseño sustentable. Un diseño sustentable no va a promover esto, ¿no? Hay certificaciones LEED y demás que sí lo permiten, pero al final pues no están viendo por el bienestar de todos. En nuestra visión siempre vemos el ser humano y los seres vivos con todo esto. Generalmente estos edificios no tienen ni siquiera plantas, ¿no? Porque no pueden vivir ahí, ¿no? Y ahí va la primera pregunta. Si estoy en un lugar donde las plantas se mueren de manera constante y ninguna vive, obviamente dándole los cuidados pertinentes a la planta, no va a vivir del aire nada más, ¿no? Pero si estoy así, la riego, trato de que le dé la luz y aún así ninguna planta se me da, bueno, hay que empezar a tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Y tiene que ver con diseño y con los materiales que se están utilizando. Ya David un poco explicó el tema de los materiales y cómo pues van de alguna manera dejando este remanente. Para nosotros de pronto entramos a una casa recién pintada y decimos, ay, huele a pintura, qué rico, o incluso a casa nueva, ¿no? O a coche nuevo. Pero lo que estamos respirando son elementos contaminantes que no deberían estar ahí. Sí, sí es cierto. Me acordé de una tía que decía, ay, qué bonito huele mi coche nuevo. Híjole, tía, es que está respirando todo el plástico. Sí, así que el olor a nuevo no crean que es tan bueno. Pero bueno, regresando un poco a los edificios, los que se van enfermando con el tiempo, muchas veces hay que cambiar tuberías, ¿no? Ahorita hablamos mucho del aire acondicionado porque es como lo más, lo que es más rápido que ensucie el aire, ¿no? Porque estás pues metiendo más aire al lugar. Pero por ejemplo dentro del síndrome pues también están las tuberías no son eternas, ¿no? Nosotros hemos visto muchísimos edificios con tuberías de 60, 70 años
y que pues pareciera que todavía sirven, pero si las observas bien pues ya no sirven tanto y están además dañando el agua que llega a tu casa, con la que te metes a bañar, con la que lavas los trastes. Esa agua pues se llena de pequeños pues pedacitos de tubo o de elementos que están adentro ya calcinados casi, entonces, o el mismo óxido de las tuberías. Entonces, bueno, si tienes una tubería de 60 años, pues te recomiendo que la revises y probablemente se haga un cambio para que mejore la calidad del agua que está llegando. No se arregla con un filtro, porque también de pronto, como esta es una inversión importante que se tiene que hacer, algunos plomeros proponen, pon un filtro en la entrada y del agua y te va a salir mejor. Pero el problema es que todo el tubo tiene esta problemática, entonces se sigue ensuciando. Entonces, bueno, hay que cambiar tuberías. Muchas veces, no sé, algunos que hayan entrado a como edificios viejos, hay que entrar con cubrebocas cuando han estado abandonados por mucho tiempo, porque también pues ahí se han quedado bacterias por muchísimo tiempo y generan también este síndrome, ¿no? O sea, a lo mejor solo va a ser momentáneo porque se va a limpiar, pero es parte de, y aquí también una invitación a todos los que trabajan en la construcción y de pronto se ponen a limpiar edificios viejos. Su cubrebocas es súper importante para rendir al máximo y para estar bien físicamente, ¿no? Y pues también están los edificios que se empiezan, ya lo platicamos de manera muy somera, se empiezan a hacer modificaciones y a lo mejor estaban bien diseñados en un inicio, pero ya le puse una recámara y cerré y dejé un espacio completamente cerrado porque la ventana ahora da a otra recámara, ¿no? Este tipo de soluciones, porque necesitamos espacio, pues también enferman al edificio. Entonces, hay que irlo entendiendo. Si vas a hacer una remodelación, asegúrate que el diseño es adecuado, que sigues respetando, si tu casa está funcionando de manera adecuada, que sigues respetando el flujo de aire, la entrada de luz, principalmente estas dos, ¿no? Las orientaciones también son importantes. Las lámparas que se elijan de manera adecuada, la iluminación artificial también es muy importante para que vivas pues a gusto, ¿no? Y hay elementos que también enferman al edificio que no son del propio edificio, y algunos, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, yo creo que lo padecemos mucho, que responde, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de que un vecino a varias cuadras, pero como todas las casas son chaparritas y esa es alta, se le ocurrió poner unos reflectores gigantescos, ¿no? Y entonces nuestras ventanas en la noche se ven iluminadas por eso. Tenemos que poner cortinas blackout para poder dormir bien, pero no solo eso. Nos explicaba una bióloga que justo nos preguntó, a partir de eso, ¿has notado que tienes polilla en tu casa? Y sí, ha crecido como la polilla son estas maripositas grises o negras que se meten a las casas. Y se esconden más bien son atraídas por la luz que se está reflejando. Entonces, pues eso va enfermando y es un factor externo que hay que ver con diseño cómo se resuelve para que pues te afecte lo menos posible. Y así podemos ir enumerando. Entonces, la parte más importante es identificar si mi edificio está sano hoy y quiero remodelar, ¿qué voy a hacer? Y si mi edificio nació enfermo, pues ver qué opciones se pueden hacer para que mejore un poco la calidad. Sí, yo creo que hay que darle la importancia a este tema que merece, porque pareciera que no, pero a largo plazo sí representa un problema significativo. Otro elemento externo al edificio que
que se me está ocurriendo ahorita. Contingencias ambientales. ¿Qué pasa si nuestra ciudad está más contaminada que mi espacio interior? Eso sería un podcast completo, pero en general creo que cuando las contingencias ambientales, pues primero hay que tratar de evitarlas y no se evitan con un hoy no circula y esperando que Tlaloc haga su trabajo y nos caiga lluvia ácida para que ya no esté en el aire, ¿no? Hay que buscar dentro de las ciudades reverdecer lo más posible. Si tú vives cerca de un parque, pues tal vez comprometerte a cuidar un árbol y regresando un árbol o un espacio para que pues entre más árboles y más masa vegetal tengas, aunque el aire venga contaminado, los árboles pues van a cumplir su función de atrapar estas partículas y regalarte oxígeno. Entonces, pues por supuesto que los árboles son la base para evitar esto. Pero ya hablando en específico del edificio o de mi casa, que pues afuera está peor que adentro, pues de pronto igual, lo primero es cortinas vegetales, ¿no? Realmente las más que se puedan, y a lo mejor no tienes tanto espacio, pero están las enredaderas, en general tener plantas en casa también va a ayudar. Hay una serie de plantas que la NASA publicó que recogen más rápido las partículas que dañan y emiten más oxígeno. No recuerdo todas, pero está la cuna de Moisés, el trueno, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama lengua, sí, se llama trueno de no sé qué, o lengua, bueno, es una larguita con una tira verde, pero pueden poner plantas que la NASA dice que generan más oxígeno para tenerlas en casa y ayudar a mejorar el medio ambiente. Esas podrían ser algunas de las soluciones. Sí, planteé esta pregunta un poco mañosa porque está complicado, ¿no? Imagínense, complicado el interior, síndrome del edificio enfermo, y complicado el exterior, contingencia ambiental porque el aire está todo jodido, lleno de contaminantes. Pues es complicado, ¿no? Pero es más bien como el cambiar el chip de empezar a mejorar todos los espacios en los cuales habitamos, interiores y exteriores. Hace también poco subimos un video de las plantas interior, pero en un tema más térmico, de que para enfriar o regular la temperatura en los interiores, pues es benéfico tener unas plantitas. Y alguna vez nos comentaron, pero también tener plantas en el interior es malo porque en la noche te quitan el oxígeno o algo así, nos decían, ese era el argumento. Yo en mi cabeza solo pensé, pues yo no sé, bueno, y también Sandra en ese momento, pues yo no sé si las personas que viven en el bosque, en la selva, se mueren porque las plantas se les quitan todo el oxígeno o no sé. Digo, a lo mejor es una pregunta más especializada y si algún biólogo aquí nos escucha, pues haga su aportación y explíquenos un poco esta función. Pero creo que hay aspectos más positivos que negativos en la cuestión de las plantas interiores, ¿no? Sí, al final nosotros siempre vamos a promover el tener plantas porque pues son el inicio de la vida, ¿no? Entonces, además es súper educativo para los niños, tiene un montón de beneficios. Entonces, plantas, huertos, están las mesas de cultivo, hay unas mesas hermosas de comedor que funcionan también como mesa de cultivo para pequeñas hortalizas, o sea, cada vez hay más opciones, hay muros verdes que puedes tener, cada día hay más opciones y yo creo que bueno, o sea, por supuesto que si adentro estás mal porque tienes el síndrome del edificio enfermo y además afuera está, pues solo está en tus manos buscar una solución porque nadie más la va a buscar, ¿no? Y esto sí es una invitación también a la gente que trabaja en oficinas, lo dijimos en un podcast anterior que yo les decía, como gallinas que les prenden la luz y les apagan la luz para que produzcan más. Bueno,
justo un poco es lo mismo, ¿no? O sea, es exigir lugares adecuados para trabajar. Y adecuados no es solamente que la silla sea ergonométricamente adecuada y la mesa esté amplia o tal, ¿no? O sea, luz, aire, todos estos elementos ayudan. Entonces, para concluir, el síndrome del edificio enfermo es un problema serio, pero con el diseño adecuado y con un mantenimiento constante, pues podemos crear espacios saludables. Y la verdad es que si encuentran útil esta información, recuerden suscribirse, activen la campanita, denle like, no les cuesta nada, y sigan el espacio arquitectable que es de Jintehuanén. Sí, la importancia de un buen diseño radica en su capacidad para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. Y la arquitectura debe responder a las necesidades de salud, bienestar y del momento en el que vivimos cada uno de los seres humanos. Pequeños cambios en el diseño y el mantenimiento pueden hacer una gran diferencia. Por favor, si ustedes detectan que tienen un pequeño detalle ahí de edificio enfermo, atiéndalo. Créanme que a largo plazo vale la pena. Y involúcrate en tu proyecto. Si estás por construir, asegúrate de que la persona que está diseñando tenga las herramientas para darte un edificio sano y asegurar que durante la mayor parte de la vida de este edificio esté en buenas condiciones para que lo habites. Y bueno, ya sabes, no olvides escucharnos cada 15 días para más episodios sobre arquitectura y diseño sustentable. Y suscríbete. Si crees que este es un contenido de valor, no olvides suscribirte, dejar tu like y déjanos comentarios, preguntas. Haremos el intento de responder la mayor cantidad, esperemos que todas. Si quieres un diseño consciente y eficiente, contáctanos y comparte con tus amigos. Adiós. Bye. Cambio y fuera. Jintehuanén. Arquitectura tu vida, consciente y eficiente.